en mi vida pasada, lo dejé todo por María. Dejé mis estudios a un lado y me convertí en amo de casa, pensando que estaba haciendo lo correcto por amor. Pero cuando me llamó para contarme la noticia, no lo dudé ni un segundo y bloqueé su número en el acto. Ella acampó afuera de mi casa durante días, así que hice el equipaje durante la noche y me fui, cortando todo contacto con ella. Más tarde, intentó llegar a un acuerdo, me pidió que me mudara con ella a Nueva York para poder estudiar allí y cuidarla al mismo tiempo, pero no iba a caer otra vez en esa trampa. En silencio, presenté mi solicitud para ingresar en la Southern Normal University, lejos de su mundo, decidida a empezar de nuevo. En su vida pasada, ella tenía el mundo en su corazón. Era amable, cariñosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás, pero hacia mí, su marido, era fría e indiferente. Esta vez solo quiero una cosa, no volver a cruzarme con ella nunca más. No repetiré el mismo error. Fui a una parte remota del oeste de los Estados Unidos para hacer voluntariado, tratando de sanar y encontrar un propósito. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Ella también apareció, esta vez como médico voluntario. En el momento en que me vio, sus ojos se pusieron rojos y corrió agarrando mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera nuevamente. George, no huyas, esta vez susurró. De vuelta en la escuela, justo cuando mi tutor estaba a punto de firmar mi permiso de ausencia, se lo arrebaté de las manos y lo rompí en pedazos. Su expresión cambió a una ligera ira. ¿Crees que los profesores no tenemos nada mejor que hacer? Tus notas son excelentes y me esforcé tanto para ayudarte a tomarte un descanso, y ahora simplemente lo rompes. Incliné la cabeza y dije sinceramente, lo siento, señor. Lo pensé bien. No quiero dejar la escuela. Quiero estudiar mucho y entrar en una universidad normal. El ruido llamó la atención de varios profesores. Uno de ellos, el de matemáticas, se rió entre dientes. Así que por fin entraste en razón. Es un alivio. Todavía podría tener mi año extra. Se ha sumado. Causaste un gran revuelo cuando dijiste que dejabas la escuela para ser el amo de casa de María. Todos estábamos preocupados. Siempre he sido tratado con amabilidad por mis profesores. Mis notas reflejaban su esfuerzo. Ahora me paré frente a ellos e hice una profunda reverencia. Antes era un tonto, pero ya estoy listo para seguir adelante. Espero que puedan perdonarme. Oh. Sus ojos se suavizaron y asintieron, diciendo que podía acudir a ellos en cualquier momento. Cuando regresé al aula, todos me miraban fijamente, incluso María estaba de pie junto a mi escritorio esperando. Con los años, su salud había empeorado, su piel estaba pálida, su figura frágil. Estaba sentada tranquilamente con el pelo recogido en una coleta, con un aspecto casi tierno. Verla así me conmovió profundamente a pesar de todo. Al acercarme, levantó la vista. ¿Puedes ayudarme a guardar este libro en mi mochila?, preguntó en voz baja. Le tomé la mano, fingí un suspiro y dije, no aprobaron la excedencia. Deberías volver primero. Su expresión cambió al instante. ¿Sigues molesto por el desayuno con Tom? Te dije que era solo una coincidencia. Ambos estamos en el comité de la clase. Teníamos que hablar de cosas. Una compañera de clase cercana bromeó, tú también deja de coquetear ya. Incluso María se está agachando para hablar contigo, Jess. Di que sí. Pero mantuve la voz tranquila. Ay, de verdad necesito concentrarme en estudiar. Tomé mi mochila y me di la vuelta. Su voz tembló. Vale. Sí. Entonces se levantó tan de repente que su silla chirrió contra el suelo. Volvió a su asiento hecha una furia. Poco después, un libro me golpeó en la nuca. No te vayas demasiado lejos, George, gritó una chica, defendiendo a María. Me froté la cabeza, fingiendo que no me molestaba, y me sumergí en mi cuaderno. Faltaba menos de un mes para los exámenes de admisión a la universidad. Después de eso, ella y yo no seríamos más que desconocidos. Después de la escuela, la vi alejarse en la parte trasera de la bicicleta de Tom. No dije ni una palabra.
La seguí a distancia, solo en mi bicicleta. María y yo fuimos novios de la infancia. Nuestras familias se mudaron del campo a la ciudad cuando éramos niños y vivimos uno frente al otro durante 13 años. Nuestras familias organizaron nuestro compromiso cuando aún éramos jóvenes. Pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Sus padres empezaron a menospreciar a los míos. La arrastraban a fiestas de la alta sociedad y la empujaban sutilmente hacia chicos como Tom. En mi vida pasada, estaba ciego. Me distancié de mi propia familia para apoyarla incondicionalmente. Así que, cuando ella y Tom se acercaron, sus padres no solo lo ignoraron, lo alentaron. En nuestra boda, Tom se la llevó con valentía delante de todos. Sus padres no lo detuvieron. En cambio, me dijeron, Tom es un líder nacional en investigación. Tú eres solo un tipo que cocina y limpia. Deberías estar agradecido de que te hayamos dejado entrar a nuestra casa. Incluso mis padres se volvieron contra mí. Mírate ahora, patético. Te dijimos que te concentraras en la escuela. No escuchaste. Y ahora mira dónde te llevó eso. No tenías nada. Y aún así lloré, rogando para que María viera mi lealtad y cambiara de opinión. Ella nunca lo hizo. Pero ahora que tengo una segunda oportunidad, juro que no la desperdiciaré otra vez en ella. Después de más de 10 años de devoción, lo que recibí a cambio de María fue una fría indiferencia. Trabajé hasta el cansancio intentando apoyarla, solo para terminar con cáncer. Y cuando mis hijos se enteraron, realmente aplaudieron. ¡Excelente! Ahora mamá podrá estar con el tío Tom para siempre. Date prisa y firma el divorcio ya. Una vez que estés muerto, ya no nos importará más. Incluso María, que es médico, permaneció allí en silencio, sin ninguna objeción ni compasión. Sus palabras cortan más profundamente que cualquier espada. Me obligaron a firmar los papeles del divorcio y me echaron de la casa que construí con mis propias manos. Morí solo en una noche nevada, temblando y con frío en todo el sentido de la palabra. En ese momento final, pensé que vi el rostro de mi madre. Ella parecía furiosa. ¿Qué haces ahí parado como un tonto? Nuestra familia no necesita a nadie. Ese inútil recuerdo de mi vida pasada, de cómo lo había tirado todo por una mujer que nunca se preocupó realmente por mí, encendió un nuevo fuego en mí en esta nueva vida. No iba a repetir los mismos errores. Entonces le dije a mi mamá, he decidido tomar el examen de formación docente. Ella me miró fijamente durante unos segundos, como si intentara ver si hablaba en serio. Entonces, de repente, sonrió, una sonrisa genuina y radiante. Me agarró del brazo y llamó a mi papá. Esa noche, nuestro hogar, que había estado tan tranquilo durante tanto tiempo, volvió a llenarse de risas. Contuve las lágrimas y comí como no lo había hecho en años. Esta vez los apreciaría. Compensaría todo lo que no logré hacer antes. Esa noche, María me envió un mensaje, ¿de verdad rompiste la solicitud? Luego envió una captura de pantalla de nuestro profesor de física, al parecer, le había contado lo sucedido. Ella a menudo me ayudaba con la física porque era mejor en eso. Respondí, sí, por fin me he dado cuenta de que mis padres tenían razón. Necesito concentrarme en entrar a la universidad. Pero ella no lo entendía. ¿Por qué te esfuerzas tanto? No nos falta dinero. Si te vas a estudiar, ¿quién me cuidará, Tom? No respondí. Solo pensé, adelante. Ella no conoce a Tom como yo. La verdad es que la salud de María siempre ha sido frágil. Su familia está demasiado ocupada y es demasiado orgullosa para contratar ayuda. Por eso estuve a su lado en mi vida pasada, para cocinar, limpiar y ser el cuidador discreto. Pero ya no. Así que respondí, rompamos, y la bloqueé. Media hora después, el timbre sonó como una alarma de incendios, seguido de su tos persistente. George, abre la puerta. Me tapé la cabeza con la manta y guardé silencio. Mis padres finalmente abrieron la puerta. La voz de Mary llenó la casa. Sonaba desesperada,
más desesperada de lo que la había escuchado nunca. Entonces, escuché a mi madre susurrar algo mientras la llevaba aparte. Finalmente, Mary se fue. Más tarde, mi madre llamó a mi puerta. Ustedes dos han roto. ¿Podemos finalmente seguir adelante con la mudanza de la que hemos estado hablando? Asentí de inmediato. Sí, vámonos. A la mañana siguiente, mis padres me ayudaron a solicitar una excedencia y nos mudamos discretamente de la noche a la mañana. Unos días después, volví a la escuela. En cuanto entré al aula, Mary me cerró el paso. Su piel se veía aún más pálida de lo habitual y solo llevaba su chaqueta del colegio a pesar del clima de -4 grados centígrados. Me cerraste el paso. Te alejaste. ¿De verdad ya no quieres casarte conmigo? Todos se giraron para mirarme. Avergonzada, Mary rápidamente me agarró de la mano y me arrastró afuera. En el pasillo, me entregó una caja de desayuno. Todavía estaba un poco caliente. Antes, solía derretirme con esos gestos. Ya no. Ya he comido, dije. Dáselo a alguien más. Su rostro se tensó. Tom y yo no tenemos nada que ver. Nuestros padres solo nos obligaron a pasar el rato un par de veces. Nunca hemos estado solos juntos, arqueé una ceja. Eso no mejoró las cosas. Confirmó que solo se habían estado reuniendo acompañados. Y en mi vida pasada, eso fue suficiente para que se acercaran, fueran a la misma universidad y finalmente me traicionaran. No iba a volver a recorrer ese camino. El tono de Mary cambió, mitad regaño, mitad súplica. Bien, te dejaré ir a la universidad. Ambos estudiaremos en Nueva York. Así, aún puedo cuidarte. Tom y yo solo somos algo temporal. Aún así, me casaré contigo. Como hombre, no seas tan mezquino. La miré a los ojos y mentí con cara seria. Bueno, solicitaré plaza en universidades de Nueva York. Finalmente, se relajó. El viento sopló con fuerza y empezó a toser de nuevo. Instintivamente la protegí y le froté la espalda como solía hacerlo. Se apoyó en mí con aire de suficiencia, como si hubiera ganado, pero yo ya no le seguía el juego. Regresé a clase y me puse a estudiar. Mi objetivo, entrar en la Universidad Normal del Sur, lejos de Mary, lejos de esa vida pasada. Después de la escuela, Tom vino a recogerla. Mary había sido llamada a la oficina, así que aún no había salido de clase. Cuando Tom me vio, apareció para recogerla de nuevo. Esta vez, me bloqueó el paso deliberadamente. He oído que ya no planeas ser ama de casa a tiempo completo, dijo con suficiencia. De hecho, estás haciendo el examen de admisión a la universidad con Mary. Me quedé quieto y lo miré. ¿Necesitas algo? No finjas que no la conoces. En comparación con ella, su situación familiar ha ido empeorando año tras año. Hace apenas unos días, su familia se mudó a una zona remota. Entonces, ¿por qué no eres inteligente y cuidas de Mary como siempre lo has hecho? Lo miré fijamente, sin entender a dónde quería llegar. Tom continuó, mira, yo no puedo cuidarla como tú. Ella tiene un cuerpo tan frágil. Ya lo he pensado. Una vez que me case con ella, podrás seguir cuidándola. ¿No te parece justo? Me miró con una expresión petulante y provocadora. Mantuve la voz firme. Piensa lo que quieras, dije. Pero quizás primero deberías aprender a querer de verdad a alguien, porque después de esto, ya no estaré en su vida. Tom abrió los ojos de par en par, visiblemente sorprendido. ¿Qué? Espera, ¿en serio? Entrecerré los ojos. Así que todo eso era solo para obligarme a renunciar a ella. Debería haberlo sabido. Justo entonces, un compañero que pasaba por allí lo escuchó y no pudo contenerse. Ten un poco de vergüenza, ¿quieres? Todos en la escuela saben que estaban comprometidos. Siempre estuvieron destinados a estar juntos. ¿Qué sentido tiene que provoques problemas?, le espetó a Tom. ¿Qué te importa? Mary y yo estamos comprometidos.
Esos compromisos de la infancia ya no significan nada. Ella y yo somos auténticos. Me quedé allí sintiéndome como si me hubieran golpeado con la realidad. Tal vez siempre había sido así, incluso en mi vida pasada. Tal vez solo había sido un tonto, pensando ciegamente que Mary me amaba cuando había estado prometida a Tom desde el principio. El compañero estaba a punto de discutir más, pero lo detuve. Gracias por defenderme. Pero Tom tiene razón. Las promesas de la infancia ya no significan nada. Lo que decidan hacer esta noche no tiene nada que ver conmigo. Respeto sus decisiones y les deseo lo mejor. De repente, una voz furiosa cortó el aire. ¿De qué demonios estás hablando? Era Mary. Los ojos de Tom se iluminaron al verla. Corrió hacia ella, la abrazó fuerte y se volvió hacia mí con la misma expresión de suficiencia. Mary no se defendió. En cambio, me fulminó con la mirada. Ya he tenido suficiente de tus rabietas, espetó. Como no lo quieres admitir, bien. A partir de hoy, nuestro compromiso se cancela. Me enderecé y casi me reí. Muy bien, señorita Mary. Tu palabra es la última. Concedido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Respiró temblorosamente y empezó a toser con fuerza. Tom la abrazó fuerte y la llevó rápidamente al coche. Al pasar, me dio un golpecito en el hombro a propósito y murmuró, no vengas llorando luego. No te enfades. No dije nada. Simplemente me alejé con paso rápido, sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Esa noche, después de cenar, me senté a estudiar. Solo faltaban 20 días para el examen de admisión a la universidad. No podía perder ni un segundo. Más tarde, cansado y con ganas de dormir, abrí accidentalmente mis momentos. Mary acababa de publicar una foto. Ella y Tom estaban en un banquete. Ambos llevaban copas azules a juego, sonriendo como una pareja perfecta. No reaccioné, simplemente apagué el móvil y me fui a dormir. Al día siguiente, Mary me envió un mensaje, no le des demasiadas vueltas. Mi familia publicó esa foto. ¡Qué excusa tan floja! Aún no había respondido cuando me la encontré en el pasillo. Me hice a un lado también, para evitarla, pero vi con el rabillo del ojo que se había detenido y me estaba mirando después de eso. Sus publicaciones en redes sociales se hicieron más frecuentes. Su conexión con Tom parecía más fuerte que nunca. Finalmente, alguien me preguntó, oye, ¿es cierto que Tom y Mary se están comprometiendo? Me encogí de hombros. Supongo que sí. Parecen una buena pareja. Algunos empezaron a burlarse de mí. George, con tanta dulzura, y al final no conseguiste nada. Con razón Mary te dejó. Los ignoré. Que dijeran lo que quisieran. Pasó el tiempo y por fin terminó el examen de admisión a la universidad. La familia de Mary, preocupada por los rumores en nuestro pueblo, me pidió que fuera allí y rompiera oficialmente el compromiso. Tom, al oírlo, se rió y dijo, típico. Estas tradiciones obsoletas deberían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. Pero oye, como fuiste un prometido decente, te invitaré a nuestra fiesta de compromiso. No discutí, simplemente asentí, tomé las fichas de ambas familias y regresé a mi ciudad natal. Aunque nuestro pueblo es remoto, está muy unido. La noticia se difundió rápidamente y los rumores sobre la finalización del compromiso generaron revuelo. Le expliqué con calma que los tiempos han cambiado y que los matrimonios concertados ya no deberían unir a los jóvenes. Al final todos suspiraron y estuvieron de acuerdo. Mientras esperaba los resultados del examen, me quedé en casa y pasé tiempo con mis padres. En mi última vida los había dado por sentado. No esta vez. Mientras tanto, Mary y Tom aún no habían anunciado oficialmente su compromiso. Una tarde, mientras compraba alimentos, me encontré con Mary en el camino. Ella se acercó y agarró mi mano con fuerza. ¿Por qué no has intentado contactarme desde los exámenes? ¿Crees que ignorarme lo solucionará todo? Seguimos comprometidos, ¿verdad? La miré confundido.
¿No sabía que su propia familia me había pedido que rompiéramos nuestra relación? En lugar de explicarle, le dije, ¿no se encuentran bien tú y Tom? Incluso me invitaste a tu fiesta de compromiso. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Por qué no rompiste el compromiso? No quiero casarme con él. No lo amo. Ese día cuando dije que íbamos a negar, estaba enojada. ¿Por qué no viste eso? Me quedé en silencio. Yo sabía la verdad. He visto cómo era cuando realmente se preocupaba. Me gustaba cómo recordaba cada pequeña cosa que le gustaba a Tom. Incluso se salió de su camino para comprarle un clip de corbata poco común. Mientras tanto, el día de mi cumpleaños, aunque le dije dónde había reservado una mesa, se olvidó. Lo único que recibí fue una disculpa a medias, respondí en voz baja. Tom es mejor opción para ti, estatus, apariencia, incluso negocios familiares. Te beneficiarás más estando con él. Su voz tembló. Intenté seguir con el negocio, pero ya no puedo. Todavía me gustas. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Ni siquiera estás celoso? La miré a los ojos. Porque no quiero amar a alguien que no me corresponde. Quiero más de la vida ahora. Tu cariño, ya no es suficiente. Se me quebró la voz. Prometimos ir juntos a Nueva York. Por favor, no me dejes. No volveré a decir nada hiriente. Lo juro. Le sequé las lágrimas con suavidad. De acuerdo, dije. Sus labios se curvaron en una sonrisa esperanzada. Me abrazó fuerte. Justo entonces, el sonido de un coche acercándose nos sacó de la realidad. Tom salió con un abrigo de mujer en la mano. Una ráfaga de ruidos de coches llenó el aire. Sostuve a Mary en mis brazos. Se puso rígida un momento y luego se apartó rápidamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Tom se acercó con una sonrisa despreocupada, poniéndole el abrigo sobre los hombros. Te vi salir corriendo. Pensé que podrías resfriarte, así que te seguí. Lo dijo con tanta naturalidad, como si no se hubiera colocado justo entre nosotros, suave y sutil. Sabía exactamente lo que hacía. Y tuve que admitir, observándolo, que entendí por qué Mary se enamoró de él. Era tranquilo, calculador y cuidadoso con sus movimientos. Tan diferente de como yo solía ser, siempre haciendo escenas. Miré a Mary. Ella le sonrió a través del espacio que nos separaba, con una mirada suave. Ni una pizca de disgusto. Fue entonces cuando me di cuenta de que así era como se alejaba lentamente de mí. En aquel entonces, antes de que salieran los resultados del examen de admisión a la universidad, Mary me visitaba a menudo, aunque nuestras casas estuvieran lejos. Lloviera o hiciera sol, la veía por mi ventana a las 10 a.m. esperándome abajo. En cuanto salía, me llenaba las manos de bocadillos, me agarraba del brazo y me arrastraba para comer y pasar el rato. Había empezado a ablandarse. Su agresividad se había suavizado. A veces, justo antes de abrazarme para despedirme, Tom. Siempre llegaba puntual, siempre educado. Solo vine a llevar a Mary a casa, decía. ¿Qué podía hacer? No tenía excusa para quedármela, así que la dejaba ir. A veces Mary parecía reticente. Pero nunca le dijo nada malo. Cuando pasaba demasiado, incluso mi madre empezaba a preguntar, ¿por qué sigue viniendo esa chica? ¿Quieres que la eche? Siempre negaba con la cabeza. No pasa nada. Solo somos amigos. La verdad era que Mary era indecisa. Y quizá yo disfrutaba de lo poco que recibía de ella, pero un día no apareció. Me enteré por la publicación de Tom en redes sociales de que se habían ido de viaje juntos. Mary me dijo después que se suponía que sería una salida familiar, pero por alguna razón ninguno de los padres fue. Simplemente sonreí y le dije, que te diviertas. Unos días después, solo Tom volvió a verme. Mary estaba enferma, dijo. Y añadió con aire de suficiencia, ¿y qué si sigue viniendo contigo?
Nuestros padres nunca os dejarían estar juntos. Será mejor que te rindas. Ni se te ocurra ir a Nueva York con ella. Lo miré a los ojos y le dije rotundamente, no te preocupes. Oye, no voy a Nueva York. Su rostro cambió. En serio, no voy con ella y no estaré con ella. Así es Mary. Cuanto más la rechazas, más se aferra. En lugar de apartarla, prefiero mentir un poco. Parpadeó. ¿Así que sigues sin saber que el compromiso se rompió? Asentí. Exactamente. Sigamos así hasta que me vaya. Tom se burló. Más te vale decir la verdad. Si mientes, te arrepentirás. Cuando se publicaron los resultados del examen, había superado con creces la puntuación de admisión para la Universidad Normal del Sur. Mis padres estaban eufóricos, abrazándome con lágrimas en los ojos. Mi tutor me envió un mensaje para que volviera y rellenara la solicitud. Al salir, allí estaba Mary, apoyada en el coche. Tom estaba a su lado. Me saludó con la mano, llamándome con esa sonrisa radiante. En el coche, no paraba de hablar de ir a Nueva York, claramente orgullosa de sí misma. Miré a Tom. Estaba en silencio en el asiento del copiloto, con la expresión ensombrecida por los celos. En la escuela, me llevó aparte. No olvides lo que dijiste. No tenía por qué preocuparse. Mientras Mary no miraba, rellené rápidamente mi formulario. Eligiendo Southern Homo, intentó echar un vistazo, pero cerré la página antes de que pudiera leer nada. Marqué la opción equivocada, dije con indiferencia. No me cuestionó. Tom, sin embargo, se dio cuenta y solo se relajó un poco. Poco después, llegó mi carta de aceptación. Me fui esa noche. Solo mis padres sabían a dónde iba. Me dijeron después que Mary había esperado 2 días abajo, incluso tocando puerta por puerta hasta encontrar nuestra casa. Sus padres le dijeron que me había ido a estudiar, pero ella se negó a creerlo. Lloró, les rogó que le dijeran dónde estaba, pero lo hicieron. Finalmente, fue Tom quien vino y se la llevó. El sur era diferente. El aire, el agua, la gente. Al principio no estaba acostumbrada, enfermaba a menudo. Mientras esperaba que empezaran las clases, trabajé a tiempo parcial y exploré. Con el tiempo, me instalé y forjé relaciones en paz con la tranquilidad. 3 años pasaron como si nada. Cuando llegó el momento de las prácticas en el último año, la mayoría de mis compañeros se fueron a las grandes ciudades a dar clases. Elegí ser voluntaria en una zona remota del noroeste del Pacífico. Ya no quería fama ni fortuna. Quería ayudar a chicos como yo, chicos que no tenían mucho pero que aún podían soñar. No esperaba que Mary apareciera allí. Sin embargo, un día lo hizo. La misma chica rica, la misma energía orgullosa. Pero ahora estaba en un pueblo remoto cargando con sus propias maletas. Tom la seguía. Se quedó paralizado al verme. George, ¿de verdad estás aquí? Mary asomó la cabeza. Me vio y corrió, pero retrocedí. Señorita Mary, dije con calma. Por favor, respétate. Se detuvo en seco, confundida y dolida. Han pasado años, dijo con la voz temblorosa. ¿Sabes cuánto te he buscado? Miré a Tom. Tu prometida sigue ahí, con el rostro frío, avergonzada. No quería drama. Hablamos después de cenar, dije, y me fui. Más tarde esa noche, nos sentamos uno frente al otro en un lugar tranquilo. Se había cortado el pelo largo. Su piel estaba bronceada. Parecía más saludable, pero cansada. Nos sentamos en silencio un rato. Finalmente preguntó, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nadie me dijo que el compromiso se había cancelado? ¿Vienes a Nueva York conmigo? Se le quebró la voz. Aunque no hubieras venido, te habría seguido. Respiré hondo y dije con dulzura, estudié en una escuela de formación de maestros en el sur. En los últimos 4 años viajé mucho. Me fue bien en la escuela.
Vine aquí para hacer algo significativo. Me ha ido muy bien sin ti. Me miró fijamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. ¿Así que nunca pensaste en mí? Ni una sola vez en 4 años. La miré y le dije en voz baja, no, pero la verdad es que en mi vida pasada, antes de que todo se derrumbara, dejé la preparatoria. Mi mundo solía girar en torno a ella. Más tarde, incluso cuando tuvimos hijos, todavía pensaba en ella primero. Pero esta vez elegí un camino diferente. Yo solía dedicar todo, mi tiempo, mi energía, mi corazón, a María y a los niños. No me daba cuenta en absoluto de cuánto estaba cambiando el mundo exterior. María, en cambio, se elevó. Ella continuó ascendiendo y eventualmente se convirtió en una líder respetada en su campo de la medicina. Con el tiempo, aprendí una dura verdad: las personas que se sacrifican constantemente por los demás, que dan y dan sin esperar nada a cambio, a menudo terminan siendo ignoradas por sus propias familias. Devon. En esta vida, aunque no he alcanzado fama ni fortuna, al menos hay niños aquí que respetuosamente me llaman maestro. Solo eso me da paz. Una noche, Mary se derrumbó frente a mí. Sus sollozos eran incontrolables y finalmente se disolvieron en hipo. Ella dijo que su mayor arrepentimiento fue no haberme abrazado más fuerte cada vez que me veía. Cómo me dejó ir tan fácilmente, dejándome desaparecer de su vida durante 4 años enteros. Y cuando regresé, ya no la amaba. Al oír eso sentí un escalofrío amargo. Incluso ahora, ella no parecía comprenderme ni respetarme verdaderamente. Después de todo, después de todos esos años, ella todavía no había cambiado. Me volví con frialdad, sin querer escuchar más. María se interpuso en mi camino, con lágrimas en los ojos, y dijo: no importa lo que pienses de mí, te perseguiré hasta que veas mi verdadero corazón. No importa si no me amas, yo te amo, y para mí, eso es suficiente. Pero no dije nada. Me di la vuelta y me alejé. De regreso al dormitorio, volví a preparar las lecciones. Los niños aquí tienen una base muy pobre. Algunos estudiantes de 6º grado ni siquiera tienen los conocimientos de los estudiantes de 1er grado de la ciudad. Hasta bien entrada la noche, encendí una vela y seguí trabajando. De repente sentí calor. Demasiado calor. Miré hacia arriba. Había un incendio en la puerta. Salté, en estado de shock, y grité: ¡fuego! Corrí hacia la ventana, pero estaba sellada, claramente hecho a propósito. Golpeé la puerta gritando pidiendo ayuda. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! Pero nadie vino. Las paredes aquí son delgadas. Alguien debería haberme escuchado. Y aún así, nada. El fuego se estaba propagando rápidamente. Me preparé y traté de derribar la puerta. No se movía. Justo cuando el pánico comenzó a apoderarse de mí, escuché pasos y luego la voz de Mary. Jorge. Decenas de personas corrieron a rescatarme. Después, María me llevó a su habitación. Quizá estaba mareado por el humo o quizá ella realmente se había vuelto más fuerte, pero no podía sacármela de encima. Ella me revisó con los ojos abiertos por la preocupación y solo cuando estuvo segura de que estaba bien, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. El incendio causó revuelo. El jefe de la aldea actuó rápidamente y en un día encontraron al pirómano. No me lo esperaba, Tom. Estaba atado. Alguien fue asignado para vigilarlo y sería enviado a la ciudad en unos días. Lo visité. No se parecía en nada al hombre orgulloso que una vez conocí, ahora desaliñado y destrozado. Cuando me vio, se revolvió y trató de gritar a través del paño que tenía metido en la boca. La rabia ardía en sus ojos. ¿Por qué no moriste? Escupió una vez que le quité la mordaza. ¿Por qué sigues apareciendo delante de María? Estaba claramente enfermo. El guardia seguía controlando el ingreso, pero yo le hice señas para que se fuera. Los ojos de Tom estaban inyectados en sangre. Y de repente se calmó y comenzó a hablar. Él me lo contó todo. Después de mi desaparición,
Mary nunca dejó de buscar. Fuera de sus horas de trabajo, recorría ciudades del norte. Incluso esperó en mi antigua casa durante las vacaciones de verano, dejando regalos a los vecinos y rogando a cualquiera que me viera que se pusiera en contacto con ella. La búsqueda tuvo sus consecuencias. Ella se volvió más delgada, más frágil, y mientras Mary perseguía fantasmas, Tom intentó ocupar mi lugar. Él alquiló un lugar cerca de su universidad, trató de cuidarla como solía hacerlo yo, pero Mary se volvió cada vez más fría con él. Ella apenas reconocía sus esfuerzos. Tom dejó de ser la persona que solía ser, desinteresado, abnegado, pero nunca fue suficiente. Luego llegó el punto de inflexión. Una noche, durante su segundo año en la universidad, Mary bebió demasiado. Ella me extrañaba terriblemente. Tom estaba borracho de oportunidad y tal vez algo más oscuro la asaltó. Cuando María llegó, le dio una bofetada. Sus familias, tratando de salvar su dignidad, los obligaron a casarse. María se negó, diciendo que me esperaría, pero sus padres la presionaron implacablemente. Al menos hagan legítimo al niño, dijeron. Mary finalmente cedió. A partir de ese momento, Tom hizo cada vez más para conquistarla, pero nunca fueron felices. Se convirtieron en lo que él llamó socios resentidos. Me quedé atónito. En realidad, Mary se había casado con Tom, pero quizá en el fondo siempre le esperé. Entonces le pregunté a Tom, ¿se casó contigo? ¿Por qué intenta matarme? Sus ojos se encendieron. Por ti. Porque regresaste. María finalmente estaba empezando a aceptarme. Lo arruinaste todo. Te odio. ¿Por qué ella te ama? ¿Tienes tú lo que yo no tengo? En apariencia y en fondo, soy tu igual. Gritó hasta quedarse exhausto. Lo miré en silencio y le dije, porque te perdiste a ti mismo. Cuando todo tu mundo gira en torno a otra persona, te conviertes en nada. Y nadie valora a quien ni siquiera se valora a sí mismo. Tom fue enviado a la policía. Le revocaron el diploma. Nunca más pudo enseñar. Mary anunció que quería el divorcio, pero poco después un brote arrasó a los niños del pueblo. Mary se dedicó a tratar a los enfermos. Trabajaba día y noche. Ya no nos hablábamos. Nos convertimos en extraños. Pero a altas horas de la noche, a veces se acurrucaba frente a mi puerta, buscaba un poco de calor en la oscuridad. Fingí no darme cuenta. El brote tardó 3 meses en remitir. Ella se curó. Enseñábamos a nuestra manera, servíamos al pueblo. Entonces, un día, durante una acalorada confrontación con padres furiosos que culpaban a Mary de la muerte de un niño, alguien la golpeó en la cabeza. La multitud gritó, ¿qué clase de médico eres? Estás haciendo daño a la gente. Corrí a ayudarla, pero la multitud estaba descontrolada. Cegados por el dolor y la rabia, nos atacaron a ambos. Y en ese momento, me di cuenta de que a veces el mundo castiga a quienes más se esfuerzan por cuidar. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí tendido antes de que unas personas me levantaran. Negué con la cabeza para indicar que estaba bien, pero cuando miré a Mary, se había desplomado, inconsciente. Alguien me explicó lo sucedido. Una niña que Mary había tratado comenzó a vomitar y a experimentar mareos al regresar a casa y falleció trágicamente. Los padres, abrumados por el dolor, culparon a Mary de la muerte de su hija. Pero la verdad era mucho más desgarradora, no habían seguido el consejo médico de Mary. Dejaron que la niña comiera algo que ella les había advertido estrictamente que no comiera. Me sentí impotente. Mary fue trasladada de urgencia al hospital del pueblo esa noche, pero sus heridas eran graves. Su cuerpo siempre estuvo frágil y el trauma fue demasiado fuerte. Entró en coma. No había tiempo que perder. Organicé su traslado de regreso a Nueva York inmediatamente. Cuando sus padres llegaron al hospital, estaban desconsolados. Su madre se desplomó de tanto llorar. Su padre apenas habló. En su dolor, ni siquiera me reconocieron. No. Solo asintieron y me dieron las gracias entre lágrimas. No dije mucho.
Ni siquiera les dije mi nombre. Más tarde, cuando fueron a recepción a pagar la cuenta, Mary abrió un poco los ojos. Encontró mi mano y la sujetó débilmente. Su voz era débil, pero la oí con claridad. Aunque estaba inconsciente, susurró. Lo escuché todo. Gracias, sonreí suavemente. Esto es lo que debo hacer. Poco después, sus padres regresaron y salí en silencio. No me quedé mucho tiempo después. Tiempo después, supe que no había sobrevivido. Mary falleció en paz. Y yo sigo aquí, trabajando como maestra voluntaria en un pequeño pueblo, haciendo lo que puedo. Cuando escuché la noticia, no lloré. Simplemente me quedé allí en silencio. Luego, exhalé profundamente y me susurré, deja que todo se vaya con el viento.